Bueno, entonces pues vamos a iniciar esta segunda sesión de la primera semana que tenemos de este cuarto módulo. Y bueno, bienvenidos a todos los asistentes. Bueno, como bien saben, pues hemos estado revisando un poquito acerca de lo que vendría a ser este módulo, principalmente las definiciones respecto a lo que son los trastornos del aprendizaje. Y habíamos estado viendo algunos lineamientos en la anterior sesión acerca de lo que es la definición misma de los trastornos y asimismo parte de la clasificación. Como bien habíamos estado comentando, pues teníamos un grupo grande que se refería justamente a estas dificultades de aprendizaje y sus correspondientes subdivisiones, que bien digamos, esta concepción, ¿no?, de dificultades de aprendizaje viene a englobar a lo que nos compete dentro del diplomado, que son los trastornos específicos del aprendizaje. En este caso, pues encontramos esta subdivisión que está dada mucho más desde la concepción psicopedagógica y donde hace alusión principalmente a que estas dificultades de aprendizaje pues están integradas por estos 5 grupos o 5 subunidades que se van a encontrar principalmente en aquellos niños en edad escolar, ¿no?, correspondiente a la etapa escolar. Entonces, en este caso, pues, uno de los parámetros para clasificar las dificultades de aprendizaje viene a ser justamente que el niño pues esté inmerso ya dentro del propio sistema escolar, ¿no? Entonces habíamos hablado ya un poquito acerca de estos problemas escolares que vendrían a ser los más leves dentro de esta clasificación, el bajo rendimiento que ya tiene un compromiso, digamos, en distintas áreas, a diferencia de los problemas escolares que comprometían a un área solamente. Y pues ya íbamos a entrar a la parte de dificultades específicas de aprendizaje. Entonces me voy a ir hasta esta sección donde encontramos esta subdivisión de las dificultades del aprendizaje y se denominan pues como dificultades específicas, o como nosotros desde el punto de vista de la neuropsicología manejamos el término de trastornos específicos del aprendizaje. En este caso, pues estos trastornos específicos del aprendizaje se refieren a un grupo de trastornos justamente que se van a manifestar en su digamos, en su sintomatología como dificultades significativas en lo que es la adquisición principalmente de la lectura, de la escritura y de las habilidades matemáticas. En este caso, pues tenemos digamos, esta integración de estas dificultades específicas y repercuten en lo que es el sistema de aprendizaje del niño y podrían darse a lo largo pues de la vida del niño, principalmente durante toda la etapa escolar. Mayoritariamente se dice que estas dificultades o trastornos específicos del aprendizaje pues se van a presentar previo a la etapa de la adolescencia. Esto está referido principalmente a que el grupo etario más significativo se presenta justamente entre los 4 o 5 años hasta más o menos los 9 o 10 años de edad, que es el grupo donde pues justamente el niño empieza a adquirir estos conocimientos y estos aprendizajes que son básicos de la escolarización, ¿no? Entonces, en este periodo es cuando el niño pues va a aprender a leer, va a aprender a escribir y va a aprender una habilidad que es muy importante, que son pues las habilidades matemáticas. Entonces,
justamente se habla de este grupo y se refiere a este grupo el concepto mismo de trastorno específico del aprendizaje. Estos trastornos, como bien lo dice ahí la definición, pues son intrínsecos al alumno, que si bien presenta dentro de la evaluación de lo que es una evaluación de coeficiente intelectual, presenta un rendimiento medio. Estos trastornos pueden deberse además, ¿no?, a una alteración o disfunción neurológica que puede provocar retrasos justamente en estos procesos psicológicos que están directamente implicados en el aprendizaje. Los procesos psicológicos pues que pueden estar implicados justamente son aquellos procesos perceptivos, estas habilidades psicolingüísticas, la memoria de trabajo, que es un elemento que vamos a encontrar repetido mucho en cuanto a definiciones de los diferentes o de las diferentes, más bien, manifestaciones de las dificultades de aprendizaje. Asimismo, dificultades en las mismas estrategias de aprendizaje y las habilidades metacognitivas de los niños, ¿no? Entonces, estos trastornos justamente competen a esta parte de origen o de etiología que en realidad hasta el momento no ha sido bien definida y no ha sido consensuada a nivel mundial entre pues pedagogos y psicopedagogos y psicólogos y también neuropsicólogos que actualmente están debatiendo esta situación, pero que sí se llega a un acuerdo que dentro de este grupo principalmente vamos a encontrar una base orgánica relacionada específicamente con aquellos trastornos también que tienen que ver con el neurodesarrollo. Entonces, en este sentido, los trastornos del aprendizaje, específicos del aprendizaje, van a tener comorbilidades importantes, bien sea entre ellas mismas, es decir, entre trastornos que competen a la lectura, a la escritura y al cálculo, como a trastornos propiamente específicos del aprendizaje que también están comprometidos dentro de otros sistemas más complejos como son, por ejemplo, el TDAH o trastornos referidos, por ejemplo, al síndrome de Asperger. Encontramos al síndromes autistas y demás, ¿no? Entonces, cualquier compromiso que tenga que ver con una base orgánica neurológica y que comprometa el sistema nervioso central podría tener una comorbilidad importante con las dificultades específicas del aprendizaje. Estos problemas referidos a los trastornos del aprendizaje son problemas que implican una gravedad ya moderadamente alta, ¿no? A diferencia de los dos primeros grupos que veíamos, que el compromiso no era tan severo. En este caso, pues de los trastornos específicos del aprendizaje, la gravedad o el compromiso mismo del el sistema de aprendizaje ya es moderadamente alto. Entonces, justamente para su remisión se necesita, además de estar integrados dentro de un proceso de enseñanza regular estos niños, una intervención ya mucho más especializada y prolongada, ¿no? Entonces, para ello es importante también entender que necesitamos ya de entrada en este tipo de trastornos, pues contar con un equipo multidisciplinario que pueda sustentar la habilitación del niño en cuanto a cualquier problema que se presente durante este trastorno, ¿sí? Entonces, entendemos que la afectación es moderadamente alta, ¿sí? Y si bien pues los procesos y funciones neuropsicológicos o neuropsicológicas, perdón, del alumno no son totalmente dominantes ni impiden que puedan realizar otros aprendizajes. Entonces, coexisten en aula, por ejemplo, niños pues que presentan trastornos específicos del aprendizaje y que probablemente puedan rendir bien en otras áreas de aprendizaje. No siempre el compromiso pues va a ser mayor, ¿no? Mayoritario, y
entendemos que estos niños podrían rendir de otra forma también y mejor en otras áreas académicas. Por ejemplo, ¿no? Entendemos que existen niños que tienen dificultades evidentes en la lectoescritura, pero de repente pues rinden muy bien en otras áreas, como son las áreas plásticas, como son es el área musical, el área de educación física y demás, ¿no? Entonces, tienen habilidades potenciales para poder también sustentar y apoyar en el abordaje que se tenga que hacer respecto a estos trastornos. Las dificultades específicas del aprendizaje, que se abrevian así como las DEAs o la DEA, son provocadas principalmente por retrasos en el desarrollo neuropsicológico, ¿no? Entonces, este retraso del desarrollo neuropsicológico es un componente o un factor importante para poder pensar ya que el niño justamente podría atravesar con un trastorno específico del aprendizaje. Estos trastornos o más bien retrasos del desarrollo neuropsicológico pues van a afectar directamente a las áreas del hemisferio izquierdo, ¿no? Entonces, en este caso, esta área principalmente del hemisferio izquierdo que se ocupa de lo que es el procesamiento verbal y asimismo compromete también áreas de lo que viene a ser el hemisferio derecho, que en este caso se encargan del procesamiento no verbal. Y asimismo, pues encontramos un compromiso interesante acerca de el correlato neuroanatómico que tiene que ver con el lóbulo frontal y la corteza también prefrontal. Entonces, en este caso, ambas cortezas que se encargan del procesamiento ejecutivo y de las funciones de coordinación y de control. Entonces, encontramos justamente en este tipo de trastornos específicos del aprendizaje que puede existir un compromiso bihemisférico y asimismo pues un compromiso importante del lóbulo frontal. Este compromiso del lóbulo frontal lo vamos a ver repetido en muchas ocasiones en diferentes sistemas que implican las dificultades mayores de aprendizaje como tal. Los retrasos del neurodesarrollo principalmente pues condicionan el desarrollo de procesos y también de funciones y procedimientos perceptivos y psicológicos que están directamente implicados en aprendizajes básicos. En este caso van a generar un compromiso importante en lo que vendría a ser aquellos procesos perceptivos y psicolingüísticos y asimismo el compromiso de procedimientos del uso de la memoria de trabajo y de la atención y las estrategias de aprendizaje y metacognición. Si observamos este cuadrito, podemos hacer un traslado y un traslape, digamos, hacia lo que compete, por ejemplo, la teoría de Luria, ¿no? Que habla acerca de las 3 unidades funcionales. Si entendemos entonces este compromiso en los trastornos específicos del aprendizaje y cómo los retrasos del desarrollo van a comprometer justamente funciones que tienen que ver con estas 3 unidades funcionales, pues encontramos que están comprometidas las 3, ¿verdad? Entonces entendemos que, por ejemplo, los procesos perceptivos que son muy básicos y que se encontrarían localizados en la primera unidad funcional de Luria, pues ya se ven comprometidos. Asimismo, aquellos procedimientos de memoria, de trabajo, principalmente también los procesos psicolingüísticos y la atención, que vendrían a corresponder a un segundo nivel, y aquellas estrategias de aprendizaje y metacognición que corresponden al tercer nivel de la unidad funcional de Luria. Entonces, más o menos, pues encontramos un compromiso importante de muchos de los sistemas funcionales y estructurales pues de este cerebro infantil. En este caso, pues el niño con trastorno específico del aprendizaje va a manifestar
en el ámbito escolar una afectación importante de lo que es la lectura, de la escritura y o de las matemáticas, ¿no? Entonces encontramos generalmente comorbilidades, les decía, entre 2 o más sistemas. Por ejemplo, pues podemos encontrar problemas típicos de lectoescritura, que tienen que ver ya con trastornos mucho más comprometidos, como son los trastornos de la lectoescritura, y asimismo los trastornos del cálculo, que también pueden ser comórbidos con trastornos de la lectoescritura. Entonces, pues ahí encontramos dificultades mayores en cuanto al funcionamiento de estos niños, ¿no? Los alumnos en particular que atraviesan por un trastorno específico del aprendizaje, pues van a rendir por debajo de sus capacidades. Y esto llama mucho la atención porque pues en la evaluación misma de lo que es el coeficiente intelectual y también de sus condiciones académicas, pues encontramos que se encuentran muy por debajo de lo que se espera, ¿sí? Algunas de las causas que se estiman que podrían originar trastornos del aprendizaje principalmente se refieren a aquellos retrasos evolutivos funcionales del hemisferio izquierdo, que provocan principalmente demoras en el desarrollo de actividades implicadas en procesos psicolingüísticos. Como bien sabemos, pues el hemisferio izquierdo encargado principalmente del lenguaje, ¿no? Y además no solamente pues del lenguaje hablado, sino también de todo lo que implica el proceso de comprensión del lenguaje y de funcionalidad misma del lenguaje, ¿no? Entonces estos procesos psicolingüísticos, cuando se ven comprometidos, pues podríamos encontrar repercusiones a nivel de lo que es la lectoescritura. Asimismo, encontramos también estos retrasos de tipo evolutivo funcionales en áreas del hemisferio derecho. Estas pueden, pues a su vez, provocar lo que son disfunciones en aquellos procesos que están implicados con la organización principalmente visoespacial, como es el reconocimiento visual, orientación espacial, información visual, táctil, discriminación figura-fondo, y este compromiso particularmente puede pues originar problemas específicos en lo que es la escritura y el cálculo, que pues requieren de estos procesos típicamente visoespaciales. Asimismo, vamos a encontrar que dentro de las causas de los trastornos del aprendizaje específicos, encontramos también un retraso evolutivo funcional de lo que es el lóbulo frontal y el córtex prefrontal. Estos van a generar ya disfunciones mucho más comprometidas, que tienen que ver con aquellas que son encargadas de regular aquellas actividades relacionadas con el procesamiento de la información, la memoria de trabajo, que les decía que es un elemento que vamos a ver repetido y condicionado en muchos de los trastornos o dificultades de aprendizaje, y también pues que tienen que ver este retraso evolutivo funcional del lóbulo frontal con una disfunción de tipo ejecutivo, ¿no? En este caso también se juegan elementos de funciones ejecutivas como son la planificación, la organización, aquellos movimientos motores específicos, por ejemplo, para lo que es la escritura, y asimismo la inhibición conductual. En este caso, tanto movimientos motores como inhibición conductual también podemos encontrar de manera disfuncional en niños que atraviesan por trastornos más complejos como un TDAH. En el caso pues de estas dificultades específicas o trastornos del aprendizaje, entonces se clasifican de la siguiente manera, y es la clasificación, digamos, que se maneja más comúnmente dentro del área psicopedagógica y también neuropsicológica. Entonces, en este caso encontramos a las clasificaciones de dislexia o trastorno específico de la lectura, la disgrafia o trastorno específico de la escritura,
la discalculia o trastorno específico de las habilidades matemáticas o del cálculo, y asimismo el trastorno del aprendizaje no verbal, que está referido principalmente a lo que compete el aprendizaje de lo que es el procesamiento mismo de la información, y asimismo de algunos procesos que tienen que ver con el aprendizaje social, ¿sí? Entonces, en este sentido, estas cuatro o estos grupos o estos cuatro grupos se van a integrar dentro de el concepto grande, que es trastornos específicos del aprendizaje, y sobre los cuales también pues vamos a estar revisando mucho más a detalle la parte de correlatos neuronales y obviamente la parte semiológica que nos interesa conocer. Dentro de la gran clasificación de dificultades del aprendizaje que habíamos visto de inicio, pues también tenemos a los trastornos que se refieren principalmente a que es el más conocido o el más prevalente, digamos, dentro de los reportes de niños con dificultades del aprendizaje, que es el trastorno con déficit de atención con hiperactividad, ¿no? Entonces, en este caso tenemos, sé que lo han revisado con el doctor Burgos, probablemente han visto parte de lo que es justamente la neuroimagen, y en este sentido pues vamos a revisar a grandes rasgos este trastorno, y más adelante en las siguientes sesiones pues vamos a observar un poquito más acerca de sus particularidades neuroanatómicas y semiológicas. Antes de continuar, pues Ana Paola me pregunta que si el trastorno del aprendizaje no verbal sería comórbido con el TEA. Sí, de hecho, sí, el aprendizaje, una de las particularidades de los TEAs o de los síndromes de tipo autista o Asperger tienen que ver con trastornos comórbidos con el aprendizaje con el trastorno de aprendizaje no verbal, por esa particularidad que les decía, ¿no? De repente, este tipo de trastorno se refiere específicamente a esta dificultad del niño para el aprendizaje de lo que es la interacción social. Entonces, sí tiene mucho de comorbilidad con estos trastornos que me comentas, Ana Paola. Pero bueno, sí lo vamos a revisar un poquito más adelante cuando veamos las comorbilidades, ¿sí? Y bueno, entonces tenemos al trastorno con déficit de atención e hiperactividad, donde pues sabemos que este es un término específico que se refiere principalmente a este grupo causado, ¿no? O trastorno provocado principalmente por lo que es la alteración neuropsicológica, y que provoca retrasos en áreas, ¿no? Retrasos del desarrollo en áreas y funciones que se encargan del control ejecutivo del comportamiento. Como bien había, no sé si, bueno, creo que sí les he comentado ya en el primer módulo que pasamos, que justamente el TDAH actualmente tiene que ver muchísimo con lo que es la disfunción ejecutiva. Entonces, entendemos que una de las particularidades actualmente, gracias a la investigación que se ha ido realizando desde el campo de la neuropsicología y también las neurociencias, pues es este síndrome disejecutivo que acompaña regularmente al niño con TDAH, ¿sí? Entonces, en este caso, vamos a encontrar actualmente muchísima literatura que apoya este sustento y que habla justamente de cómo el niño tiene dificultades, pues, por ejemplo, en el control ejecutivo de su propia conducta, ¿no? Que implica el control de impulsos y asimismo particularidades de la atención. El TDAH sabemos que se manifiesta con grandes dificultades para lo que es el aprendizaje y la adaptación familiar, asimismo también la adaptación escolar y social, ¿no? Principalmente
se va a manifestar entre lo que es el nacimiento y la adolescencia, y uno de los componentes centrales, como bien comentamos, el control ejecutivo del comportamiento, que va a afectar directamente a lo que es el proceso psicológico de estos niños, ¿no? El proceso psicológico implicado con aquellas funciones, por ejemplo, como son la atención sostenida, la memoria de trabajo, que nuevamente ahí la encontramos, ¿no? Que tiene que ver justamente con lo que es el funcionamiento ejecutivo de este niño, la capacidad de autorregulación, de la motivación y también del afecto, la internalización del lenguaje y aquellos procesos también de análisis y síntesis que están implicados en las tareas de enseñanza y aprendizaje, y asimismo de la adaptación escolar. Entonces es como bien sabemos, pues es un síndrome o un trastorno más que nada muy complejo, que implica pues diversas disfuncionalidades dentro de las áreas competentes a lo que es la planificación, regulación y demás. Los alumnos o los niños que presentan TDAH pues van a mostrar desde muy temprano, ¿no?, una capacidad limitante para lo que es la inhibición de la conducta. Entonces, tal vez este es uno de los parámetros más importantes a considerar para pensar que ese niño podría atravesar más adelante con un TDAH. En este caso, pues algunas de las particularidades que se encuentran dentro del área conductual y funcional, pues la hiperactividad, obviamente, el déficit atencional, que tiene que ver netamente con el trastorno, asimismo la presencia de impulsividad, las dificultades en lo que es el control y la regulación de la memoria de trabajo, la autorregulación de la motivación y el afecto, asimismo la internalización del lenguaje, que es un punto que también llama la atención, ¿no? Cuando el niño le es difícil, pues, por ejemplo, yo qué sé, cuando ustedes observan que un niño no puede leer en voz baja, ¿no? Entonces el niño siempre va leyendo en voz alta o va repitiendo lo que ve en la tele en voz alta, y le cuesta pues internalizar, tener un lenguaje interno y controlar ese lenguaje interno. Entonces llama la atención esta conducta, que podría ser un punto o un rasgo específico del niño con TDAH, ¿no? Entonces, obviamente no es que todos los niños que atraviesan esta situación tienen TDAH, ¿no? Pero sí es una variable a considerar. Y asimismo, pues las dificultades en el aprendizaje, la inadaptación escolar, familiar y social, que son importantes para considerar en estos niños. Principalmente pues encontramos la subdivisión del TDAH y dividida o regularizada en tres tipos, ¿no? Entonces tenemos al subtipo con predominio de déficit de la atención, al subtipo con predominio hiperactivo impulsivo, y un tipo combinado que es el trastorno mismo de déficit atencional con hiperactividad. Finalmente, pues dentro de este grupo de las dificultades de aprendizaje, o más bien de las dificultades escolares, perdón, encontramos como el grupo más severo al grupo de la discapacidad intelectual límite. Este grupo, que está categorizado, bien les decía, desde el punto de vista psicopedagógico, tiene que ver con este grupo que presenta pues dificultades significativas para lo que es la adaptación y los aprendizajes escolares. Especialmente se va a generar una repercusión en lo que es el aprendizaje de todas aquellas tareas y áreas, ¿sí?, en las cuales están implicadas las funciones psicológicas, de razonamiento y de metacognición. Entonces, el compromiso de la discapacidad intelectual límite es mayor, ¿no? Es ya, podríamos decir, severo, ¿sí? Y obviamente este grupo
puede estar determinado en el grupo etario que va desde el nacimiento y darse a lo largo de toda la vida, ¿no? Entonces entendemos que la discapacidad intelectual límite responde también pues a una base orgánica netamente, ¿no? Porque pueden haber etiologías de base que se hayan generado desde la propia concepción del niño hasta el momento, por ejemplo, del parto, ¿no? Y pues justamente estas particularidades orgánicas van a repercutir en el rendimiento cognitivo del niño a lo largo de su vida, ¿no? Entonces, si bien sabemos que mayoritariamente se presenta en la infancia, en el curso de lo que son los procesos educativos intencionales de enseñanza y aprendizaje, también formales e informales, escolares y no escolares, vamos a encontrar que esta dificultad o esta discapacidad que ya es más severa, pues interfiere o impide el logro del aprendizaje principalmente, ¿sí? Estos trastornos o este trastorno que se refiere a la discapacidad intelectual límite es intrínseco pues al alumno, ¿no? Y justamente podría deberse a lo que es una alteración o disfunción de base neurológica que va a provocar obviamente los retrasos y las alteraciones en lo que es el desarrollo de las funciones psicológicas y obviamente la presencia de un coeficiente intelectual bajo, ¿no? Entonces, una también de las variables a considerar dentro de discapacidad intelectual límite es la evaluación, pues, del coeficiente intelectual en estos niños. Principalmente, pues, vamos a encontrar dificultades en muchas áreas y que se ven comprometidas en lo que es el funcionamiento psicológico superior. Así encontramos dificultades en áreas del razonamiento, atención, memoria de trabajo, desarrollo y aplicación de estrategias de aprendizaje y la metacognición. Y obviamente, pues, que sabemos que estas están implicadas en el sistema de aprendizaje y adaptación del niño a su entorno. Entonces, pues es dificultosa pues la interacción de la persona con el entorno y esta puede constituir justamente una condición que vaya a disminuir o aumentar significativamente los efectos de la discapacidad. Entonces, este grupo es el más severo, el más comprometido netamente. Obviamente la discapacidad intelectual límite pues implica un retraso o una demora en lo que es el desarrollo general de todas las áreas, ¿sí? Y principalmente se van a regir bajo los siguientes aspectos. Tenemos particularidades del desarrollo cognitivo como son pues un bajo CI que va de 70 a 80 u 85 o por debajo de ello, la presencia de rasgos como típicamente como son pues la distracción, la poca capacidad de atención, déficit en el razonamiento abstracto, déficit nuevamente en la memoria de trabajo, lentitud en lo que es el procesamiento de toda la información y asimismo la automatización de las funciones, déficit en la producción espontánea de estrategias de aprendizaje, asimismo déficit en lo que es el proceso de autorregulación y la presencia de déficit en los procesos y procedimientos metacognitivos. Entonces, si observamos ahí, pues justamente encontramos muchísimas variables que juegan en contra de lo que es el rendimiento o funcionalidad de este niño. Asimismo, vamos a encontrar también algunos compromisos en lo que es el desarrollo emocional, como son dificultades para expresar sentimientos adaptativos, estas reacciones emocionales primitivas a lo que es la frustración y a la tensión, y que podrían implicar pues conductas agresivas, autolesivas o autoestimulantes, ¿no? Entonces, en este caso, el desarrollo emocional también se encuentra comprometido con un retraso pues del desarrollo madurativo. Asimismo, encontramos dificultades en el desarrollo del lenguaje, como son los retrasos en el desarrollo del habla y en general del lenguaje expresivo,
vamos a encontrar también dificultades en el desarrollo de la adaptación, como son pues las interacciones diarias, ¿no? Para poner a prueba los límites cognitivos del niño. En casos más extremos, el descontrol impulsivo que conduce a conductas agresivas, los cambios de vida diaria que también pueden forzar a las capacidades cognitivas y sus propias habilidades de afrontamiento, dificultades para la adaptación escolar, en general, pues dificultades de aprendizaje en todas las áreas y bajo rendimiento académico, obviamente. Encontramos que dentro de este grupo, pues el origen o la etiología misma de la discapacidad intelectual límite puede atribuirse a diferentes factores y entre ellos pues vamos a encontrar condiciones genéticas, problemas también durante el embarazo, problemas en el periodo de nacimiento, que es la etapa perinatal, problemas de salud diferentes, por ejemplo, la presencia de algunas enfermedades como la meningitis, la varicela, la tos, la fiebre, ya decíamos, descontrolada que puede generar pues repercusiones tipo epilepsia, ¿no? La malnutrición extrema, que es un tema muy importante para nosotros en nuestro entorno, porque nosotros tenemos todavía índices importantes de malnutrición en nuestros niños y bueno, y estos, digamos, los problemas o los datos de origen que pueden repercutir principalmente en estos niños con discapacidad intelectual límite. Bueno, entonces, tomando en cuenta esta división que acabamos de ver y que habíamos dicho que parte desde el punto de vista psicopedagógico, ya que esta es la división que mejor tal vez refleja los grupos que se encuentran dentro de estas dificultades escolares y bien decíamos que las dificultades escolares las podemos encontrar en gran medida en diferentes grupos edad y asimismo pues las podemos encontrar distribuidas de diferente forma y cada una pues digamos con su propia particularidad. Entonces en este caso vamos a encontrar pues entre nuestros niños o entre nuestros alumnos vamos a encontrar niños que van a atravesar por cualquiera de estos mosaicos que estamos viendo, ¿no? Entonces, seguramente pues encontramos niños con problemas muy leves de aprendizaje o problemas escolares muy básicos, hasta niños con compromiso tan importante como es la discapacidad intelectual límite. Entonces, ahí está una apreciación de hecho psicopedagógica acerca de lo que es este gran grupo de problemas escolares. Dentro entonces, bien decíamos, de estas subunidades, encontramos a lo que nos interesa un poco más ahondar dentro del diplomado, que son pues los trastornos específicos del aprendizaje. Dentro de las clasificaciones que se manejan, obviamente, para diagnosticar a un niño con trastorno del aprendizaje o trastorno específico del aprendizaje, encontramos el manejo pues de lo que les decía son los manuales internacionales o de normas internacionales para la clasificación de estos grupos. Entonces ahí pues los psicólogos y las personas que trabajamos pues en el área de salud nos basamos en los manuales que rigen a la estadística pues de la presencia de los trastornos mentales. En este caso, justamente los grupos de trastornos del aprendizaje y trastornos específicos del aprendizaje se integran dentro de esta estadística internacional que tiene que ver con los trastornos mentales. Y obviamente dentro de esta categorización y de esta clasificación, pues vamos a encontrar
que hasta hace poco veníamos manejando pues el DSM-4, ¿no? Y en su última revisión también el DSM-4-TR, que era el manual estadístico revisado, pero que actualmente pues estamos incursionando con lo que vendría a ser el DSM-5. Entonces, en el DSM-4-TR, que era el manual previo a este DSM-5 que actualmente se está manejando, pues teníamos una clasificación de lo que competía a los trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia, que era una cápite mismo del DSM-4, y dentro de estos trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia, una clasificación de 8 grandes grupos. Dentro de esos 8 grandes grupos, pues en el punto número 4 encontrábamos a los trastornos del aprendizaje y las habilidades motoras y de la comunicación. Entonces, para la clasificación misma y diagnóstico de niños con trastornos del aprendizaje, los llevábamos a clasificar dentro de la categoría de trastornos de inicio de la infancia, niñez o adolescencia. Obviamente, en la categoría misma de trastorno del aprendizaje, habilidades motoras y de la comunicación, compartiendo así en el DSM-4 con otro tipo de trastornos como eran el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, el trastorno disocial, el negativista desafiante, el retraso mental, el trastorno generalizado del desarrollo, los trastornos de TIC y otros tipos de trastornos de inicio en la infancia, niñez o adolescencia, como eran aquellos que tenían que ver netamente con la parte psicológica, ¿no? Entonces, en este caso encontrábamos al trastorno específico del aprendizaje dentro de esta categoría, dentro del DSM-4. Ya para el DSM-5, entonces ahí seguimos, ¿no? Entonces, dentro del DSM-5, que es la clasificación que actualmente estamos manejando en el ámbito de la salud mental, pues encontramos justamente a esta nueva categorización. Y dentro de esta categorización vamos a encontrar justamente en el punto número 5 a los trastornos específicos del aprendizaje y estos que están incluidos dentro de la gran categoría de trastornos del neurodesarrollo. Es por esto que, que observamos pues la implicancia de los trastornos del aprendizaje y los trastornos del neurodesarrollo. Los trastornos del neurodesarrollo dentro del manual estadístico del DSM-5, pues justamente integran a grandes grupos como la discapacidad intelectual, los trastornos de la comunicación, el espectro autista, el TDAH y también el trastorno del desarrollo, del neurodesarrollo motor. Entonces, dentro de estos grupos se encuentra pues el trastorno específico del aprendizaje. Entonces, actualmente, cuando nosotros queremos o quisiéramos diagnosticar a un niño con trastorno específico del aprendizaje, pues nos vamos a remitir a este manual y lo vamos a categorizar dentro de lo que compete a trastornos del neurodesarrollo y obviamente especificando cuál es el tipo de trastorno que atraviesa dentro de los trastornos específicos de aprendizaje. Sea así, por ejemplo, trastornos de la lectura, como la dislexia, o de la escritura, como la disgrafia, o de el cálculo, como la discalculia. Entonces, hacemos referencia a ello. Asimismo, pues vamos a encontrar también una categorización importante que se da en el manual del CIE 10, ¿no? Esta clasificación también internacional de la OMS, ¿no? En este caso de la OMS, refiere que el trastorno específico del aprendizaje se encuentra dentro de la categoría de los trastornos del desarrollo psicológico. Y en este caso, pues está referido dentro de este manual, dentro del CIE 10,
como aquellos trastornos específicos del desarrollo de las habilidades escolares. Entonces, pues estas clasificaciones nos sirven para observar más que nada que podemos recibir cualquier referencia de diferentes colegas que nos vengan a referir a consulta, por ejemplo, neuropsicológica, con un diagnóstico que viene desde el DSM-5 o desde el CIE-10 y cada uno con sus códigos correspondientes, ¿no? Entonces, definitivamente pues tendríamos que remitirnos a cualquiera de los dos manuales para entender que estos están clasificados dentro de estas categorías. Entonces tenemos que en el DSM-5 están categorizados dentro de los trastornos de neurodesarrollo, mientras que en el CIE-10 están categorizados dentro de los trastornos del desarrollo psicológico. En este caso aquí vemos una comparativa de lo que vendría a ser el manejo del CIE-10, del DSM-5 y la incursión actualmente de lo que es el CIE-11 que ya se está lanzando y pues ya se va a manejar este manual probablemente este año ya tengamos el manejo del manual del CIE-10, CIE-11, ¿no? Entonces, en este caso vemos esta comparativa entre estos tres manuales y vemos cómo el trastorno específico del aprendizaje estaba subdividido en diferentes categorías. Por ejemplo, en el CIE-10 encontrábamos que el trastorno específico del aprendizaje tenía como subcategorías al trastorno específico de la lectura, al trastorno específico de la ortografía, al trastorno específico de las habilidades aritméticas, al trastorno mixto de las habilidades escolares, a otros trastornos del desarrollo de habilidades escolares y asimismo al trastorno del desarrollo de las habilidades escolares no especificado. Entonces, esta categorización del CIE-10 se ve tal vez un poco obsoleta actualmente por la incursión del DSM-5. El DSM-5 incluye dentro de sus categorías nada más a las siguientes tres, que es el déficit o el trastorno con deterioro en la lectura, el trastorno con alteración de la expresión escrita y el trastorno con el deterioro del aprendizaje de las matemáticas. Y el CIE-11 que ha tomado y retomado también un poco de la conceptualización del DSM-5, pues actualmente ha descartado algunos de los trastornos que estaban presentes en el CIE-10 y los ha categorizado también en tres elementos, como de la lectura, trastorno de la expresión escrita y trastorno del desarrollo de las matemáticas. Entonces ahí tenemos que dentro de las categorías y clasificaciones, dentro de los manuales estadísticos, pues podemos encontrar justamente la mayor prevalencia de estos tres grupos, ¿no? Siendo el trastorno con deterioro de la lectura o trastorno del desarrollo de aprendizaje de la lectura el más prevalente en cuanto a la presentación tanto epidemiológica como de casos que se presentan pues en la escuela. Ahí vemos entonces, veíamos pues la clasificación misma que se realiza desde estos dos manuales y encontramos que en la clasificación del CIE-10 está codificada todavía o codificado el trastorno específico del desarrollo del aprendizaje escolar con la categoría de F81. En este caso, del F81.0 al F81.9 con la variabilidad de los trastornos del aprendizaje. Y en el DSM-5, pues categorizados con el código 315 00 al 315.1. En este caso, equivalentes a los F81.0 o F81.1 y F81.2
del DSM-5. Entonces ahí hay ya la correlación específica entre el DSM-5 y el CIE-10, y que bien les decía que el CIE-11 seguramente ya se va a ir implementando, en el manejo de diagnóstico de estos trastornos. Entonces tenemos ya dentro de las categorías que se manejan para trastornos específicos, definitivamente aquellas que competen a las dificultades en la lectura, donde encontramos algunos signos, digamos, competentes con lo que es la dificultad en la precisión de la lectura de palabras, las dificultades de la velocidad o fluidez de la lectura y de la comprensión lectora. Para la categoría de dificultades de la expresión escrita vamos a encontrar también alguna sintomatología que tiene que ver con dificultades para la corrección ortográfica, dificultades para la corrección gramatical y de la puntuación, y dificultades para la claridad u organización de la expresión escrita, y finalmente pues aquellas dificultades del aprendizaje matemático que tienen que ver con déficits en lo que es el sentido o la interpretación de los números, la memorización de operaciones aritméticas, el cálculo correcto fluido y asimismo el razonamiento matemático correcto. Entonces, a grandes rasgos, pues estamos revisando estas categorías que las vamos a ir desglosando específicamente en lo que nos interesa, que es la semiología completa de estos trastornos. Entendemos que desde las neurociencias sí han habido pues aportes importantes a lo que es el entendimiento y la comprensión pues de los trastornos del aprendizaje. Entonces ha habido en las últimas décadas un boom, ¿no?, de la neurociencia tratando de explicar las diferentes conductas pues del ser humano, y entre ellas pues tratando de explicar algunas particularidades de disfuncionalidad o mal funcionamiento respecto a ciertas conductas. En este caso pues los trastornos del aprendizaje principalmente han logrado, ¿sí?, a lo largo de su desarrollo generar lo que es una convergencia entre los dos tipos de conocimiento que más, digamos, convivían entre sí. Entre ellos, pues, en primera instancia, pues la medicina, que particularmente eran o contribuían desde aquellas ramas orientadas al estudio de la estructura cerebral, y por otro lado la pedagogía, que obviamente por su parte trataba de dar explicación a estos trastornos del aprendizaje. Entonces, en particular el término de trastorno del aprendizaje fue a generar una convergencia entre estas dos disciplinas, ¿no? La medicina por su parte y la pedagogía por el otro. Entonces, cada una de estas disciplinas, a través de sus campos teóricos de conocimiento y práctico, pues se han configurado de maneras particulares para abordar estos problemas de aprendizaje sin dejar de lado lo que es la continuidad en su propia intervención, ¿no? Entonces, no hasta hace mucho, cada una actuaba por separado y trataba de darle pues una explicación a lo que era la presencia de un trastorno del aprendizaje en nuestros niños. En este caso, Foucault, que es un psicólogo que se especializó principalmente en tratar de explicar algunas particularidades del aprendizaje, pues hizo el análisis de un libro que se llamó El nacimiento de la clínica. En este caso, Foucault pues hablaba acerca de que las disciplinas médicas parten de lo que es una lógica de lo que es tangible, ¿sí?, de lo que es localizable además dentro de la anatomía humana. Entonces, este fue un punto de partida para considerar el estudio de las particularidades del cerebro y cómo éste funcionaba tanto de forma normal como también de forma disfuncional. Entonces, en este caso, Foucault
es uno de los primeros que plantea este análisis y viene a decir que pues las formas, por ejemplo, de la racionalidad médica se hunden en el espesor maravilloso de la percepción, ofreciendo como primera cara de la verdad el grano de las cosas, su color, sus manchas, su dureza, su adherencia, ¿no? Entonces, en este caso, justamente Foucault planteaba que el médico, o en este caso, pues el neurólogo, se preocupaba de buscar en lo que es la anatomía humana la creación pues de verdades, ¿no? Que en realidad van a encontrar sentido y aceptación en tanto que tienen un señalamiento dentro del propio cuerpo humano, ¿no? Entonces, justamente para tratar de explicar un fenómeno tan complejo como el trastorno del aprendizaje, probablemente se recurrió al campo de las neurociencias para hacer una localización digamos objetiva, ¿no? Objetivable además y localizable en cuanto a la anatomía cerebral se refería. En este caso, entonces, para el caso del estudio de los trastornos del aprendizaje relacionados con la neurociencia, se han generado muchísimas críticas, porque definitivamente las neurociencias, al tomar pues como objeto de estudio el aprendizaje, buscan en particular dar cuenta de aquellas zonas específicas ubicadas en el cerebro y que tienen, en este caso, estas áreas localizadas del cerebro tienen la particularidad de producir y desarrollar procesos complejos. Entonces, asimismo, pues la neurociencia en particular realiza lo que es un estudio que va a buscar determinar aquellas zonas del cerebro, zonas específicas en las que nosotros podamos localizar aprendizajes. En este caso, pues se empezó o se inició estudiando estas zonas específicas, perdón, en cerebros normales, ¿no? Y a medida que fue creciendo la investigación en el campo de las neurociencias, asimismo, pues de forma paralela se fueron estudiando aquellas patologías que se presentaban dentro de este funcionamiento como el aprendizaje. Entonces la neurociencia contribuyó a explicar pues justamente cuál es el curso y cuáles son las redes que están implicadas en un sistema tan complejo como es el sistema de aprendizaje, sea un aprendizaje normal o sea un aprendizaje que tiene una connotación ya patológica. Entonces, justamente se trató de ubicar pues el lugar de origen, ¿no? Y en este caso el lugar de origen en algún lugar específico de la estructura cerebral y en este caso pues gracias a esto se dio el origen del estudio de los problemas de aprendizaje dentro del campo de las neurociencias. Obviamente dentro de lo que son pues las grandes investigaciones que se realizan en relación al aprendizaje, las neurociencias han ido aportando significativamente a lo que es el conocimiento del cerebro, ¿no? Entonces, en este caso, pues la neurociencia, que tiene que ver netamente pues con el desarrollo también de la neuropsicología, pues ha generado que justamente los estudiosos de este campo puedan explicar el funcionamiento del cerebro, ¿no? Y puedan generar datos, digamos, fidedignos e importantes y científicos también comprobados acerca de cómo funcionan las distintas redes neuronales implicadas en cerebros sanos, entre comillas, y cerebros que tienen o atraviesan alguna patología. Es así que en estas últimas décadas, ¿no?, se ha permitido conocer la estructura misma del cerebro, de este órgano tan importante, y asimismo explicar su funcionamiento y la comprensión pues de las patologías que tal vez en otra etapa pues eran difíciles de detectar y difíciles de tratar.
Sabemos que si bien pues las investigaciones dentro del campo de las neurociencias para la explicación de los trastornos del aprendizaje han contribuido para comprender principalmente los aspectos anatómicos dentro de lo que es el cerebro humano, permitiendo a su vez el avance en el campo de la medicina, el avance científico en el campo también de la clínica. También es importante decir que hubo pues repercusiones en contra, ¿no? de este sentido. ¿Por qué? Pues porque justamente se hizo una crítica a cómo la neurociencia analizaba de manera cuidadosa, ¿sí?, lo que era la construcción de estos discursos y prácticas que estaban configuradas simplemente por este campo que era muy, muy clínico y muy anatomista o digamos biologicista incluso en muchos casos. Era necesario realizar, por ejemplo, pues un esfuerzo particular para visibilizar la manera en la que se construyen estos discursos y prácticas que se realizan desde la neurociencia, al igual que la propia concepción de los sujetos, pues que sobre los cuales estamos trabajando, ¿no? Entonces, en este caso, se hizo una crítica también a la contribución de la neurociencia, generando lo que era un debate entre cómo nosotros podemos simplemente, digamos, llevar un trastorno al aprendizaje bajo una explicación netamente anatomista y netamente tal vez biologicista, sin tomar en cuenta otros aspectos que tienen que ver con lo biopsicosocial, ¿no? Entonces, en este caso, una contribución de las neurociencias, si bien ha sido muy importante desde el punto de vista del estudio de las estructuras cerebrales, desde el estudio de las redes neuronales implicadas en el aprendizaje normal y patológico, pero pues no podríamos dejar de lado, desde el punto de vista biopsicosocial, que justamente el niño y el ser humano, pues en particular, tiene esta interacción, ¿no? Y esta interacción además le repercute en sus sistemas de aprendizaje. Entonces, en ese sentido, tendremos que ser críticos también con nuestro propio campo de acción, donde pueden generarse discusiones acerca de por qué nosotros simplemente nos interesa ver pues la parte neuroanatómica y no nos preocupamos por integrar pues la parte biopsicosocial. En este caso, pues una recomendación desde el punto de vista de la neuropsicología tiene que ver con la integración también de estos procesos, porque no olvidemos y no dejemos de lado pues el decir que el cerebro en particular pues es un órgano netamente de interacción social, ¿no? Entonces en ese caso pues tenemos que tomar en cuenta muchísimos factores más allá de los simplemente anatómicos o los simplemente localizables biológicamente, ¿no? Entonces en este caso pues vamos a hacer una crítica a nuestra propia área de estudio, ¿sí? Entonces obviamente desde los estudios de las neurociencias se han realizado muchísimas investigaciones en lo que respecta al aprendizaje, los problemas del aprendizaje, y esto ha producido pues un número significativo de publicaciones que van a exponer resultados de investigaciones y estudios al respecto. Entonces, si ustedes se ponen a investigar un poco en el PubMed o en buscadores específicos que tienen que ver con neurociencia y neuropsicología, pues van a encontrar muchísima producción acerca de lo que es justamente esta investigación que tiene que ver entre el campo de acción de las neurociencias, de la neuropsicología y de los trastornos del aprendizaje. Es así que han surgido muchísimas publicaciones que tienen que ver con textos, publicaciones también en revistas u otros medios de divulgación y que van a poner justamente de presente lo que es la definición y categorización
desde esta perspectiva, ¿no? Y cómo, pues, esta perspectiva, digamos, analiza el aprendizaje y sus propios problemas en cuanto a también las posibilidades de tratamiento y aquellos procesos de intervención que se practican. En este caso, pues el contenido, sí, sin duda alguna, de estas investigaciones y de estas publicaciones es importante no solamente pues para el estudio del niño o del sujeto en sí, sino también pues nos brinda la posibilidad de comprender lo que es el campo educativo y obviamente el qué hacer pedagógico, es decir, del maestro, ¿sí?, en relación a los problemas de aprendizaje, ya que justamente estas particularidades de la investigación pues han sido, digamos, circunscritos dentro del marco de investigación de la lógica científica positivista, ¿no? Que es una lógica de investigación que da pie a lo que es la integración de estas áreas para la explicación de trastornos tan complejos, ¿sí? Entonces ahí entendemos que este fenómeno ha sido descrito en su gran mayoría, pues, por neurocientíficos y todavía la investigación está en curso, ¿no? Entonces, como bien les decía, todavía incluso no hay un consenso, entre lo que es la etiología de origen del trastorno del aprendizaje. Entonces, bueno, voy a parar acá para dar lugar a que pues conversemos y hablemos acerca de esta sesión, ¿sí? Si tienen cuestionamientos, preguntas, pues estoy atenta. Ay, perdón, Ana Paula. Sí, puedes utilizar cualquier texto que veas conveniente para generar un cuadro comparativo, ¿no? De las clasificaciones y demás. O cualquier material, pues, que veas conveniente. Asimismo, pues definitivamente si necesitas, por ejemplo, recurrir a las mismas diapositivas que hemos estado viendo, pues las integras dentro de tu trabajo y puedes complementar o incluso pues descartar algunas de las categorías que hemos propuesto, ¿no? Cintia, no sé si te puedo diferenciar con un ejemplo estos tres conceptos, pero bueno, principalmente vamos a entender que el problema de aprendizaje, problema como tal, es el que podría estar presente en cualquier periodo, por ejemplo, de la etapa escolar, ¿no? Es un problema sea cual fuere, es decir, puede ser un problema mayor o un problema menor, ¿sí? Ya una dificultad del aprendizaje podríamos determinarla en tal vez un área específica, por ejemplo, dificultad en el aprendizaje del idioma inglés, ¿no? Para un niño, ¿no? Dificultad de aprendizaje de esa área, que tal vez es uno de los más recurrentes en cuanto al aprendizaje, ¿sí? Mientras que los trastornos del aprendizaje ya estamos manejando este término como netamente la parte de dificultades que implican este componente, decíamos, orgánico y de retraso del neurodesarrollo, que tienen que ver con la implicación de los trastornos específicos de lectura, de escritura y de cálculo. Entonces, tal vez desde ese punto de vista podríamos diferenciar esos conceptos, porque sí, o sea, ahí nos vamos a encontrar con esos cuestionamientos. Pero bueno, problemas entonces los podríamos encontrar, ya decíamos, ¿no? Desde leves hasta más severos. Como bien veíamos, leves como un problema netamente del aprendizaje, eh, que no implica mayores dificultades, como ser, por ejemplo, problemas en la, qué sé yo, en la técnica de estudio, ¿no? Ese es un problema muy leve. Mientras que el trastorno de aprendizaje ya es un problema de mucha implicancia orgánica y obviamente que tiene que ver con retrasos madurativos y del neurodesarrollo, ¿sí? Mientras que la dificultad es la que te digo, es una específica. Los trastornos sí ya podrían ser patológicos.
Beatriz, respecto a la pregunta de lo que es la clasificación actual de los trastornos, sí, puede ser, lo que hay que hacer es desarrollar en particular una, una clasificación de los trastornos del aprendizaje en general, ¿sí? Cualquiera de los que habíamos mencionado. En este caso, pues ya bien sabemos que los trastornos específicos en particular son tres, ¿no? Que estamos manejando desde el punto del DSM-5, punto de vista, perdón, del DSM-5 o del CIE-10 u 11. Pero en este caso, pues si encuentras una clasificación mucho mayor que tenga que ver con cualquiera de las mencionadas, pues está buena esa clasificación, porque decíamos que no hay un consenso en realidad al respecto, ¿sí? Entonces me interesaría pues conocer qué otras clasificaciones han encontrado o qué otros aportes respecto a clasificaciones podemos realizar. Se puede utilizar cualquier bibliografía, ¿sí? Nada más que no sea bibliografía Wikipedia, ¿eh? Entonces nos vamos con bibliografía tal vez de artículos científicos o manuales psiquiátricos, como bien decía Ana Paula, de Kaplan, ¿no? Kaplan, que utiliza también clasificaciones. Ok. Podemos revisar también la página de la APA, que seguramente tiene alguna clasificación, o la página de la OMS, que debe tener alguna otra clasificación. Entonces ahí tenemos, ¿no? Tenemos el manejo de estos dos manuales, pero sí podemos conseguir otra bibliografía, ¿no? Aparte del DSM-5 y del CIE-10, tenemos la posibilidad de observar otro tipo de publicaciones, ya sean pues desde nuestros propios entes regidores, ¿no? Como son la Asociación Americana de Psiquiatría o incluso pues la Organización Mundial de la Salud, o también la Organización Panamericana de la Salud, ¿no? La OPS, que también tiene que tener entre sus clasificaciones a estos trastornos. Bueno, chicas y chicos. Bueno, entonces, no sé, si no hay más comentarios o preguntas, pues hasta acá podemos parar esta sesión y el día martes nos estamos conectando y escuchando, ¿sí? Cualquier cosa, pues voy a estar atenta también a sus plataformas para revisar sus foros, y si tienen alguna pregunta por ahí, pues me escriben ahí dentro de la plataforma, que voy a estar también atenta ahí. Bueno, entonces que tengan buena noche, que descansen, bonito fin de semana y a disfrutar de su feriado que viene el lunes, ¿verdad? Entonces, bueno, que descansen, ¿eh?